Vuelvo a leer, hermanos, Zacarías 4, 8, 9 y 10. Y fue palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el fundamento de esta casa, y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de los pequeños principios se alegrarán y verán la piedra de estaño en la mano de Zorobabel. Gracias al Señor por estas palabras de aliento para aquellos que hacen su obra. Aquí Dios le habla a Zorobabel, el heredero del trono, y lo anima a seguir adelante. Le dice que él, Zorobabel, pondrá el fundamento, aunque no se ve eso en ese momento, es por la fe. Dios le alienta a seguir. Aunque no lo vea, Dios le alienta a seguir. Aunque no vea la obra ya, Dios le alienta a seguir. Así que, hermanos, me pregunto, por ejemplo, ¿qué sería de mi vida sin el aliento de Dios, sin la dirección de Dios para seguir en el ministerio, para continuar con aquello que Él me ha encargado? Es evidente, mis hermanos, que Dios delega. Él quiere entregarnos responsabilidades. Dios desea que administremos aquello que es de Él, pero anhela vernos crecer en eso que Él nos entrega. Desde el principio de la historia, Dios encomendó al hombre su creación. Mire lo que dice el Salmo, capítulo 8. Salmo capítulo 8. El verso 4 dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que le visites. Y le hiciste poco menor que los ángeles, y le coronaste de gloria y de hermosura. Hicístele enseñorear de las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Esa palabra, hermanos, para mí es una palabra muy fuerte, muy dura. Dios puso su creación debajo de nuestros pies. La perfección de su creación, la maravilla de su creación, la puso debajo de los pies del hombre. Nosotros somos administradores de esa creación. Cada uno de nosotros debemos ser conscientes del legado que Dios nos puso, del trabajo que Dios nos dio, y entonces ponerlo al servicio de otras personas. En el caso que estamos hablando, mirando desde hace varios domingos, Dios le encomendó a Zorobabel, heredero del trono, y a Josué, gran sacerdote, la misión de construir el templo, el inicio del culto a Jehová, y la idea de formar un pueblo, la restauración de ese pueblo. Eso es duro, complicado, pero es muy emocionante, formar un pueblo. Ahora hablábamos de eso en el desayuno de los hombres, formar un pueblo. Ver gente edificándose en la palabra de Dios, fortaleciendo su alma en las columnas de la palabra de Dios. Eso es maravilloso, hermano. Dios nos permite ayudarle o trabajar en esa construcción de su pueblo para que los creyentes se afiancen en su vida espiritual, se afiancen en la vida que tienen, cada uno en la vida que tiene, y su vida, cada uno de nosotros, como una obra de Dios. Nuestra vida es una obra de Dios. Nuestra vida es el camino que Dios nos puso. La vida de cada uno de nosotros es obra de Dios. Es una obra de arte de ese artista que es Dios. Por ejemplo, hermanos, hace años yo me apegaba mucho a las personas. Pensaba que la gente me tenía que rendir obediencia a mí, que Dios me había puesto para que la gente me obedeciera. Pero, hermanos, la gente que viene a la iglesia no son mi pueblo, son el rebaño de Dios. No me tienen que obedecer a mí, deben de obedecer al Señor.
Y así Dios nos ha mostrado y Dios nos muestra cada día que Él quiere hacer una obra en cada uno de nosotros, de los que estamos acá. A cada uno de nosotros nos encarga una comisión, una misión. Y Él nos pone esa tarea y cada uno de nosotros tendrá su tarea en particular. Así que no es mi deber que ustedes me obedezcan, es mi deber predicar la palabra para que obedezcamos todos a Dios. Amén. Todos tenemos diferentes dones. A todos se nos ha dado la medida de la fe. Mire lo que dice Romanos 12:3. Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada uno de los que están entre vosotros, que no piense de sí mismo más elevadamente de lo que debe pensar, sino que piense discretamente, cada uno conforme a la medida de fe que Dios le repartió. Todos tenemos nuestra medida de la fe. No debemos de pensar más allá de lo que Dios nos ha dado, más allá de lo que Dios nos ha puesto. Mire, primera carta de Pedro, capítulo 4. Versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, adminístrelo a los otros, como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. Cada uno según lo que hemos recibido. Cada uno de nosotros tiene un don para administrarlo a los demás. Eso tiene que ver con la vocación que Dios nos puso a cada uno. Dios nos puso a cada uno una vocación, un llamado diferente. Algunos son profesores, otros son cantantes, otros trabajan con niños, otros trabajan pintando, otros trabajan apoyando en la tecnología, en la ciencia, en diferentes servicios, unos en el servicio social a la comunidad, con los desvalidos, con los desprotegidos, otros saben consolar a los tristes, otros se ríen con el alegre, pero todos, cada uno de nosotros tenemos un llamado de parte de Dios, un servicio para dar a los demás, a los bebés, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, un servicio para dar a los demás. Dios nos llama a todos con algo para servir. Dios llamó a Zorobabel, heredero del trono, y a Josué, el gran sacerdote, con el propósito de llevar ese pueblo de regreso a Jerusalén, de construir el templo, de edificar un pueblo. Pero, hermanos, ¿sabe usted cuál es el propósito de Dios con su vida? ¿O está dando vueltas? Recuerde que una vida que da vueltas es una vida sin objetivos. No sabe qué va a hacer. Solamente está dando vueltas, muy inestable. La semana pasada que estaba con Diana caminando allá en La Ceja, donde vimos a la mujer que se le revolvieron las tripas, también escuchamos a dos muchachas jóvenes que iban en bicicleta. Y la una le decía a la otra, ¿para dónde vamos? Y la otra le decía, demos una vueltecita y después miramos. O sea que no iban para ninguna parte. No iban para ningún lado. Estaban por ahí. Y recuerda que el que da vueltas pues no sabe para dónde va. ¿Sabe usted cuál es el llamado de Dios para su vida? ¿Qué es lo que Dios le puso a hacer en la vida? ¿O está dando vueltas? Por eso necesitamos saber dónde vamos, entender cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Amén. Y aquí toca hablar, de todas maneras, aunque no queramos, de Satanás. En medio de ese propósito, y si sabemos qué es lo que Dios quiere hacer, Satanás desea acabarnos. Satanás no quiere que el propósito de Dios se cumpla. Quiere destruir ese propósito. Y lo que él hace es destruyendo nuestra vida emocional y destruyendo nuestro cuerpo. Si algo tienen en común todos los endemoniados que encontramos en la Biblia, es que estaban emocionalmente destruidos, atormentados, dice la Biblia. Y que esos demonios los hacían ir a los desiertos, los tiraban al agua, los tiraban al fuego. Destruir su vida emocional y destruir su cuerpo. ¿Por qué?
Porque el diablo viene a robar, a matar y a destruir. A eso viene el diablo. Y si usted ya sabe el camino que Dios tiene para su vida, y usted sabe los dones que Dios tiene en su vida, el diablo viene a destruirle eso, a dañarle eso, a quitarle eso que usted sabe que es el trabajo que Dios está haciendo en usted. Satanás no viene a traer nada bueno. Él no viene a aportar nada. Él viene a quitar lo que Dios ha dado. Dios te dio ese cuerpo, Satanás viene a dañártelo. Dios te dio esa voz, Satanás quiere destruirla. Dios te dio un liderazgo, Satanás quiere quitártelo, destruírtelo, robártelo. Todo lo contrario, Dios no viene a quitarnos nada. Dios viene a poner algo en nuestra vida. Dios nos quiere levantar, darnos una responsabilidad, como Adán y Eva, que les, mire, ahí está todo debajo de sus pies. Darnos una familia, unos hijos para que los criemos para Él. Cada nueva familia que empieza, y eso lo decíamos ahorita también con los caballeros, con los hombres, cada nueva familia, cada nueva pareja que empieza es volver a Adán y Eva. Es un nuevo Adán y Eva empezando. Y Dios diciéndoles, empiecen. Les pongo estas responsabilidades. Dios dándole responsabilidades y poniéndoles la creación debajo de sus pies para que se enseñoreen de eso. Un nuevo comienzo. Así como Josué y Zorobabel empezarían el templo, construirían el templo, formarían un pueblo. Un principio. Pero mis hermanos, los principios o los comienzos o las pequeñas cosas son difíciles. Mucha gente las menosprecia. Muchos se burlan y te quieren dañar el paso que empiezas a dar. Dios mostrándote algo y usted empieza, sigue paso a paso, pero alguien lo quiere dañar, alguien lo quiere destruir, Satanás. Así, hermano, que si Dios le muestra algo, dé el paso. No que sea algo solamente de sus sueños y de sus imaginaciones, pero es algo que Dios le mostró, dé el paso. Tampoco se entregue a una racionalidad que le quita la fe y no lo deja avanzar. Cada uno conforme a la medida de fe que Dios nos ha dado. Así dice la palabra de Dios. Y como decíamos el domingo pasado, si Dios nos dice que hay que hacer, ya eso no es solamente problema de nosotros. Ya Dios está metido en ese problema. Ya Dios también va a estar metido ahí. Un versículo que vuelvo a leer porque me gusta demasiado, ahí en Zacarías, en el capítulo 2. El verso 5. Yo seré a ella, dijo Jehová, muro de fuego alrededor, y seré por gloria en medio de ella. Mire qué bendición, hermano. Dios no solo es muro de fuego alrededor de la ciudad, también es gloria en la mitad de la ciudad. Dios está alrededor, pero está también en la mitad. Dios está cuidándola, pero está también avivándola. Dios nos está cuidando, pero al mismo tiempo nos está avivando. Es muro de fuego y es gloria en la mitad de la ciudad. Pero hermanos, vuelvo a decir, los principios son difíciles. El principio de Adán y Eva fue difícil, y de eso hemos hablado ya mucho. El principio de Zorobabel y Josué de edificar el templo fue difícil, de formar un pueblo. 70 años de exilio en Babilonia. Difícil, tenían miedo, tenían oposición. Los principios de nuestros proyectos son difíciles, porque no vemos la historia completa, apenas vemos el principio. Una pequeña cosa. Vuelva a Zacarías 4. Versículo 10. Porque los que menospreciaron el día de los pequeños principios se alegrarán y verán la piedra de estaño en la mano de Zorobabel. Pero la gente, ¿qué hace con los pequeños principios? Con las pequeñas cosas, las menosprecia. Las menosprecian, sabiendo que de ahí empieza Dios a hacer una obra, si Él está metido en ese camino. Mire, hermanos, yo por ejemplo le digo a Luis Esteban, ya hizo el dibujo del librito este de las predicaciones, y él me dice, estoy en el boceto. El boceto se dice, ¿cierto? El boceto. Bueno, a la semana yo le digo, ¿ya hizo el dibujo?
Y él me dice, estoy en el boceto. Ah, bueno, esperemos a ver. Espero otras 2 semanas. Hermano, ¿ya está el dibujo? Estoy en el boceto. Entonces yo le digo, muéstrame el boceto. Y me muestra una cosa ahí, yo la miro y yo, aquí no hay nada. Mire cómo menosprecio yo. ¿Y él qué está? Él está inspirándose, pensando. Pero como yo no veo ahí, yo estoy aquí, veo es como un muñeco ahí. No veo nada. Así se menosprecian los principios. Pero cuando porque usted no ve la obra terminada. Amén. Cuando usted vea la obra terminada, usted se va a asombrar. Tremendo. ¿Qué cosa? Pero como era un principio no veía nada y lo despreciaba. Pero cuando vea la obra terminada, hoy le volví a decir, ya está. Bueno, ya está. El otro domingo, pero que se tome su tiempo. Tome su tiempo. No piense que esta predicación es una presión. Que tome su tiempo para hacerlo. Sí. Hermanos, los principios son difíciles, son complicados y la gente los menosprecia. Sin embargo, aunque yo no vea nada, hay algo ahí en la cabeza de Esteban, está ahí. Está su arte, sus ideas que van llegando. Dios, sabio arquitecto, dice la Biblia, construyó el mundo con compás. Mire Proverbios 8:27. Cuando componía los cielos, allí estaba yo. Cuando señalaba por compás la sobrehaz del abismo. Dios hizo el mundo como una creación, construyó el mundo con compás, una creación. Pero ¿qué dice la Biblia en Génesis 1:1? La tierra estaba desadornada y vacía. Amén. Ahora que la vemos, ¡ay, qué linda está! Pero cuando empezó, ¿cómo era? Un desastre, un desorden. Pero ahora la vemos hermosa. Los principios como que los menospreciamos. Dice Vernon McGee, un teólogo reconocido, dice, a nosotros nos impresiona es lo grande y deslumbrante. Nos medimos el éxito por el tamaño del edificio y por la multitud de personas que están en él. Pero ahora yo estoy más y más convencido de que el Señor trabaja de manera tranquila y en lugares silenciosos. Y me hablo a mí mismo y me digo que debería dejar de menospreciar las pequeñas cosas. Un filósofo cuáquero llamado William Penn decía, oh Señor, ayúdame a no menospreciar lo que no entiendo. Oiga, oh Señor, ayúdame a no menospreciar lo que no entiendo. Y otro hombre decía, y me recuerda a los predicadores callejeros, decía, la sabiduría está en la esquina, te llama, públicamente te llama, pero la desprecias y le llamas falsedad. Despreciamos los pequeños principios, porque son pequeños, como dice ahí Zacarías 4:10, porque los que menospreciaron el día de los pequeños principios se alegrarán. Los menospreciamos por nuestra falta de visión, porque no los entendemos, porque no entendemos que Dios trabaja de esa manera. Primera de Corintios 1:28. Primera carta a los Corintios 1:28. Las cosas viles del mundo y las menospreciadas escogió Dios, y hasta las que no son, para deshacer las que son. Primera de Corintios 1:28. Las cosas viles de este mundo y las menospreciadas, y nosotros menospreciando lo pequeño, sabiendo que lo menospreciado es lo que escogió Dios. Eso es lo que escogió Dios, para deshacer las cosas que son. Pongo 2 ejemplos, hermanos. Los israelitas, por ejemplo, despreciaron la tierra que Dios les daba. No la conocían y la despreciaron. Miren Números 14. Números 14:28. Le damos la gloria a Dios. Números 14:28 dice, diles, vivo yo, dice Jehová, que como vosotros hablasteis a mis oídos
así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Escucha lo que dice, hermano. En este desierto caerán vuestros cuerpos, y todos vuestros contados por toda vuestra cuenta de 20 años arriba, los que murmurasteis contra mí. Que vosotros no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano de haceros habitar en ella, sacando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Y vuestros chiquitos, de los cuales dijiste, por presa serán, yo los meteré, y ellos sabrán la tierra que vosotros despreciasteis. Despreciaron la tierra porque no la conocían. Despreciaron lo que no veían. Dios les había dado la promesa, pero la despreciaron. O a lo mejor la veían muy lejos, muy allá. También se puede despreciar algo por pura vanidad. Mire Job 12. Amén. Job 12:5. Job 12:5. La antorcha es tenida por poco en el pensamiento del próspero, la cual se aparejó contra las caídas de los pies. La antorcha es tenida por poco, es menospreciada en el pensamiento del próspero. Me imagino que el rico tiene grandes luces, vive con muchas luces en una gran ciudad, no necesita una pequeña antorcha. No lo entiende, no lo comprende. Le podrá llegar el momento en que esté en el campo, en que salga de la comodidad de su casa y necesite esa luz, esa pequeña luz, pero ni siquiera la sabrá utilizar. La antorcha es menospreciada en el pensamiento del próspero. Aquel que siempre ha dormido en cama de oro no puede conciliar el sueño en la estera. El predicador que solo ha predicado en una iglesia grande no sabe cómo empezar una pequeña misión. Pero el que valora los pequeños principios no tendrá problema de dormir en la estera o en la cama de oro si le toca, pero tampoco tendrá problema de predicarle a 500 o a 5 personas. En este caso, aquellos que menospreciaron a Zorobabel y a Josué, que no creían, dice la Biblia, se alegrarían cuando vieran la piedra de estaño en las manos de Zorobabel. Vuelvo a leer ahí en Zacarías. Zacarías 4. Zacarías 4:9. Las manos de Zorobabel echarán el fundamento a esta casa. Sus manos la acabarán y conocerán que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Me imagino que ellos dirán, ese que va a ser capaz, ese que va a poder. Las manos de Zorobabel echarán el fundamento, porque los que menospreciaron el día de los pequeños principios se alegrarán. Verán la piedra de estaño en la mano de Zorobabel. La piedra de estaño era la plomada, era la piedra para empezar a medir la ciudad, para empezar a mirar el templo. John Gill dice, la piedra de estaño puede ser en aquella época la que utilizaban para medir, una piedra revestida de plomo, una plomada. Y así el Señor también va construyendo nuestra vida. En su gracia, nosotros somos construcción de Dios. Construcción de Dios. Las manos de Zorobabel echarán el fundamento, sus manos la acabarán. Ahora, hermano, déjeme decirle algo. Puede que lo que usted tenga en este momento sea muy pequeño, casi nada. Pero si es de Dios, y si es Dios quien lo puso en ese camino, no lo menosprecie. No menosprecie las pequeñas cosas que Dios le puso, que así es que Dios trabaja. Usted me dice, pastor, yo no estoy seguro si Dios me puso en esto. O puede decirme, yo estoy seguro que Dios me puso en esto. No porque alguien me lo dijo, o porque soy un soñador, o porque quiero hacerme una idea. No. Dios me ha movido, me ha dado la paz y me está sosteniendo en esto. Pero es que es tan pequeño. Pero es que es tan poquito. ¿Sí será que Dios fue el que me puso ahí? Una vez un pastor me decía, ¿sí será que Dios me puso a pastorear? Ahí no van sino 10. Y yo le decía,
Pastor, ¿usted tiene dónde dormir? ¿Tiene una casa? Sí. ¿Y tiene que comer? ¿Tiene comida? ¿Tiene para comprarse? Sí. ¿Y esos 10 o esos 7 que va le dicen a usted pastor? Sí, me dicen pastor. Y ellos van siempre al culto, casi siempre vienen los mismos 7, pero ahí llegan los mismos 8. No menosprecie los pequeños principios. Si Dios hay unos que tienen 50 y no tienen para comer. Hay unos que tienen 100 y están llenos de problemas. Y usted con esos 10, Dios lo está sosteniendo. ¿Por qué va a menospreciar eso? Amén. Si es Dios el que lo puso ahí, Él lo puso ahí. No menosprecie eso. Pero hermano, pero es que el éxito se mide en que haya gente. ¿Quién dijo eso? Es que el éxito se mide si somos muchos. ¿Quién dijo eso? Falsos profetas que dicen eso. Falsos maestros que dicen eso. Menospreciando los pequeños principios de Dios. Las pequeñas cosas de Dios. Quiero concluir, hermanos, con esto. Hay una persona en el mundo que tiene el título de el despreciado, el menospreciado. Mire Isaías 53. (53:3). Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en flaqueza y como que escondimos de él el rostro, menospreciado y no le estimamos. ¿Quién es ese? El Señor Jesucristo. Este versículo nos presenta a Jesús como el despreciado, es decir, aquel a quien no se aprecia. Este versículo nos presenta al Señor Jesús como el desechado, es decir, aquel que no sirve para nada. Este versículo nos presenta al Señor Jesús como el menospreciado, es decir, entre los hombres, al que menos se apreciaba. Esa era la forma de los hombres ver al Señor Jesucristo. Y esa es la manera en que muchos todavía ven al Señor Jesucristo. Esa es la forma en que muchos todavía miran a Cristo y no lo aprecian, lo menosprecian. El mundo menosprecia las cosas pequeñas. Y de acuerdo al libro de Zacarías, eso es un trabajo de Satanás. Para desanimar a la gente. Para destruir a la gente, como lo hacía con Josué. Para hacerle adversario, como lo hacía con Josué. Así el mundo desprecia lo pequeño. Así el mundo desprecia las pequeñas cosas, los pequeños principios, aunque vengan de parte de Dios y aunque sean de parte de Dios. El mundo desprecia eso. Pero la salvación de la humanidad empezó en algo pequeño. El Salvador del mundo vino como un bebé. Nació en un pesebre, caminó descalzo, durmió en una barca sin ninguna almohada, me imagino en unas tablas. No fue un gran rey en un palacio. La salvación del mundo no la trajo el rey Herodes, con todo su poder y su fausto. La bendición para este planeta no la trajo el Imperio Romano, con toda la fuerza y la riqueza que tenían. La vida espiritual no vino con Napoleón, con todo y ser el emperador que dominó Europa y dominó parte de América, parte de México. La vida, los ríos de agua viva que nos llenan de energía al alma, no llegaron por una revolución política, no llegaron por la revolución francesa, ni por la revolución rusa, no los trajo ningún mandatario. La vida espiritual no nos la trajo el rey de España, ni el rey de Inglaterra, ni un presidente de los Estados Unidos. La victoria del Espíritu no llega en tanques de guerra, la victoria del Espíritu no llega en aviones de combate. La salvación del alma, la salud para tu alma, puede estar en este pequeño lugar, en este pueblo escondido en el mundo. No tienes que ir a París, no tienes que ir a Nueva York, no tienes que ir a Europa, ni visitar el Palacio de Versalles, ni la Torre Eiffel, ni la Casa Blanca. Aquí, en este lugar, puede estar la salvación para aquel que cree en Cristo. La gente menosprecia las pequeñas cosas, pero Dios obra desde lo pequeño. ¿Ha recibido usted al Señor Jesucristo? Pues no crea que si va a París o a Francia o Europa, allá lo va a recibir. Aquí está Él. Aquí está Él para que usted lo haga. ¿Se ha entregado a Él o no lo ha hecho? Pues si no lo ha hecho, hágalo. No menosprecie las cosas pequeñas. Padre nuestro, te damos gracias. Te adoramos. Bendecimos tu nombre, Señor.